¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy Buenas buenos tardes, días, Licen. buenos días. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Licen. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, documentos, actas, certificados, si nos hace falta, por favor, entregar lo más pronto posible en la institución, ¿no? De igual manera, pues tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes, ¿no? Obviamente, pues para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, de igual manera, por favor, tratemos de estar al día en todas las actividades, ¿no? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de la civilización romana, ¿no? Como ustedes saben, el Imperio Romano, pues, fue uno de los grandes imperios de la antigüedad, sobre todo de la historia universal, en donde prácticamente nos dejaron grandes avances científicos, ¿no? En temas directamente de la arquitectura, en temas directamente de la política y sobre todo también de la extensión territorial, ¿no? Prácticamente las culturas, en este caso que avanzaron después del Imperio Romano, se fortalecieron en base directamente a sus conceptos sociales, culturales, políticos y también en el arte de la guerra en general, ¿no? Por ende, pues, tanto los romanos como los griegos prácticamente son grandes civilizaciones que han dejado un legado histórico y que prevalece pues hasta el día de hoy, ¿no? Aquí en estas imágenes nosotros podemos observar lo que son algunas de las obras de arquitectura que los romanos nos han dejado, ¿no? Especialmente pues el Coliseo romano, en donde podemos observarlo hasta el día de hoy, ¿no? Un coliseo sumamente grande, sumamente amplio, las columnas, los pórticos, los puentes, que prácticamente fueron un ejemplo de gran desarrollo arquitectónico que los romanos tuvieron, ¿no? Ahora, vamos a determinar cómo fue el inicio del gran imperio romano. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Rosa Zunilde? ¿Estamos ahí? Sí, profesor, con gusto. Por favor. Ok, un momento. La lectura, ¿verdad? ¿Sí me escucha, profesor? Sí, sí, la escuchamos, por favor. Ya. Los romanos fueron una civilización desarrollada en torno a la ciudad de Roma, que se forjó a través del intercambio entre diferentes culturas como la cultura griega, la mesopotámica y la egipcia. Dicha cultura comenzó a desarrollarse durante el siglo octavo antes de Cristo y continuó durante la etapa imperial de Roma hasta el siglo quinto después de Cristo, cuando comenzó a caer el Imperio Romano. La cultura romana fue una de las más influencias tuvo en el desarrollo de la cultura occidental. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, la civilización romana como tal, ¿no? Tuvo un crecimiento entre los siglos octavo antes de Cristo y el quinto después de Cristo como tal, ¿no? Prácticamente pues tuvo un crecimiento de diferentes culturas occidentales, directamente hablando con la influencia de los griegos, mesopotámicos y de los egipcios en su momento también, ¿no? Aquí también podemos establecer que el Imperio Romano mantenía pues un territorio sumamente grande, sumamente extenso y además contaba con un ejército que prácticamente mantenía todos los territorios en control, ¿no? Obviamente pues tenía diferentes formas de gobierno, estableció lo que son diferentes clases sociales, pero sobre todo prácticamente en el tema de la arquitectura se basaron a las enseñanzas que los griegos en este caso mantenían, ¿no? Muy bien, vamos a determinar cómo fue su origen. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor Ricardo José Granados? ¿Estamos ahí? Profesor, ¿cómo está? Estoy oyendo la clase, sí, lo estoy viendo en el teléfono porque me llamaron en el trabajo para recibir un producto. Y, a ver, creo que bien. Ya, yo creo que lo logro bien, creo que sí. A ver. Por La favor. civilización romana surgió tras un periodo
de cientos de años en el siglo VIII. Roma era el lugar de paso de sus primeros pobladores. Venían de los montes albanos y sabinos. Los vecinos etruscos tomaron el poder durante varios años hasta que fueron derrotados por los romanos, quienes se consagraron al conformar la República de Roma. Continuaron expandiendo su poder en la región hasta convertirse finalmente en un imperio. Según cuenta la leyenda romana, fue fundada por los gemelos Rómulo y Remo en el año 753 a.C., quienes fueron abandonados por sus padres en una cesta en el río Tíber. Pero una loba los rescató. Llegada la adultez, los hermanos estaban por fundar una nueva ciudad, pero fue entonces que se pelearon. Rómulo mató a Remo y se convirtió en el primer rey de la región. Bautizó Roma en honor a su nombre. Excelente, muy bien, señor Díez, muchísimas gracias, muy bien. Ahora, si bien es cierto, el origen prácticamente no tuvo en el siglo VIII y que prácticamente como tal no se le conocía como Roma, sino más bien era un territorio con comunidades, en este caso, que venían en ubicación geográfica, ¿no? De las montañas, albanos, sabinos, y que prácticamente esos territorios estaban en manos de una comunidad conocida como los etruscos en general, ¿no? Si bien es cierto, solamente era un territorio de paso, pero con el pasar del tiempo se fueron unificando los territorios, las comunidades, y de ahí directamente conformaron pues la República de Roma, ¿no? Con el pasar del tiempo directamente se estableció lo que es un imperio. Ahora, dentro del origen del Imperio Romano se establece lo que es una leyenda, ¿no? En la cual se establece de que Roma fue fundada por los hermanos gemelos Rómulo y Remo en el año 753, que prácticamente eran dos niños que fueron abandonados en el río Tíber y eventualmente fueron encontrados por una loba, los amamantó y directamente cuando llegaron a la adultez prácticamente tuvieron un enfrentamiento, Rómulo mató a Remo y de ahí directamente bautizó lo que es el territorio en Roma en honor a su nombre, ¿no? Por ende, las imágenes que ustedes van a encontrar siempre dentro del Imperio Romano es esta imagen. Miren. La imagen directamente de una loba amamantando directamente a los gemelos en general, ¿no? Y de ahí, pues, hasta el día de hoy se establece una leyenda sumamente vigente al origen del Imperio Romano como tal, ¿no? Ahora, aquí también podemos establecer algunas características, ¿no? Una serie de reyes de origen sabino, latino, etruscos, conformaron las civilizaciones italianas anteriores a los romanos. Siguieron la sucesión a cargo del rey sin respetar la herencia de linaje, sino que eran elegidos por un senado. Miren, por ejemplo, antes directamente del aparecimiento de los romanos, prácticamente los etruscos tenían el control de estas comunidades en general, ¿no? Y a medida que pasaba el tiempo, empezaron directamente a establecer lo que son parámetros de la política, estableciendo lo que es un senado. ¿Ok? El sitio en donde prácticamente se elegía directamente a los representantes y que obviamente participaban aquellas personas que contaban con varios recursos en general, ¿no? Y miren, bueno, aquí tenemos algunas imágenes del majestuoso Coliseo romano en general. Ahora, vamos a determinar dónde fue la ubicación del gran imperio romano. ¿Me ayuda, por favor, el señor Diego Joel? ¿Estamos ahí? Señor Diego Joel, no, estamos muy bien. Sí, listen, aquí estoy. Estamos, por favor, ubícate. La ubicación. La cultura romana se ubicó y desarrolló
en lo que hoy se conoce como como la península itálica. Localizada en el sur de Europa, la península tiene la forma de una bota y se encuentra longitudinalmente surcada por los montes Apeninos. Si bien dicha, la cultura se desarrolló en la península itálica. Tuvo la gran influencia debido a la gran exposición del Imperio Romano, dejando su huella cultura en parte de Asia, Europa y África. Excelente, señor 10, muchísimas gracias. Muy bien. La ubicación, ¿no? Prácticamente la cultura romana sí está ubicada en la península itálica, ¿no? Que nosotros lo conocemos como el territorio del país de Italia. Miren, por ejemplo, acá. La partecita de aquí, sí, fue el origen, el inicio del gran imperio romano. Y con el pasar de los años, sí, llegó a tener pues una extensión territorial sumamente grande. Miren, por ejemplo, acá. Sí, era un territorio sumamente extenso, ¿no? Y obviamente, pues, en base a las conquistas, en base a los enfrentamientos que tuvo el Imperio Romano durante varias décadas, varios cientos de años, eventualmente, pues, logró tener estos territorios, ¿no? Aquí también podemos establecer que llegó a tener, pues, territorios en Europa, África y Asia. Miren. ¿Sí? Del espacio pequeñito que tenemos aquí, prácticamente logró incrementarse. Sí, entonces era un territorio sumamente extenso. Ahora, vamos a determinar cómo fueron las formas de gobierno que tenían los romanos. ¿Me ayuda, por favor, la señorita o el señor? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Mónica Patricia? ¿Estamos ahí? Sí, Por favor. Leo, a ver, perdón, estoy buscando los lentes. Sí, por favor. Mm. A ver, los historiadores reconocen 3 etapas en el desarrollo del gobierno romano. La época de la República de Roma fue uno de los periodos más significativos de la historia de la civilización, que logró afianzar como potencia dominante y más tarde, perdón, estoy con la garganta mal, Muy bien. consolidarse como un imperio romano. Las 3 etapas de según su tipo de gobierno fueron la monarquía desde el siglo, y si no sé los números de los números romanos. Muy bien, del siglo octavo hasta el siglo sexto antes de Cristo. Ay, ya, fue un periodo de gran influencia etrusca, del cual surgió el nuevo Estado romano y un sistema político que dio paso a la República. Durante este periódico ejercieron en el poder los reyes romanos y los etruscos. Etruscos. Muy bien, 10, muchísimas gracias. Excelente. Ahora, las formas de gobierno prácticamente del Imperio Romano estuvieron divididas en 3 etapas fundamentales, ¿no? La primera, la monarquía que va desde el siglo VIII hasta el siglo VI y que sobre todo pues tenía una gran influencia de los etruscos en general, ¿no? Y que ellos obviamente pues mantenían el poder y el control de estos territorios. Después tenemos lo que es la república en general, ¿no? Que prácticamente también era una forma de gobierno en donde empezó entre los siglos 234 a.C. y 164, ¿no? Aquí también fue una época en donde Roma tuvo bastantes conflictos, en este caso
En Cartago, hubo las guerras púnicas, aquí también podemos establecer lo que son batallas, en este caso, por aumentar su territorio. Aquí también podemos hablar de un crecimiento de su economía en base al gobierno de Julio César, ¿sí? También fue una etapa en donde podemos establecer la muerte de este dictador y sobre todo el poder que después se ostentó a Marco Antonio y Octavio, ¿no? Que también eran sobrinos de Julio César en general, ¿no? Por ende, fueron etapas en donde prácticamente las luchas fueron muy fuertes, en donde directamente los romanos tuvieron que luchar con diferentes culturas, ¿no? Obviamente con la finalidad de aumentar sus territorios y también de preservarlos. Después, otra forma de gobierno que tuvieron los romanos en este caso fue el imperio en general, ¿no? Aquí también el poder recaía directamente en una sola persona, aquí directamente se estableció lo que es un control más directo y al representante o al emperador directamente se lo conocía con el nombre de Augusto, ¿no? El título que prácticamente lo consideraba como un eje fundamental y que el Senado prácticamente lo debía reconocer, ¿no? Entonces, miren, las formas, en este caso, de gobierno que mantuvieron, perdón, los romanos, prácticamente daban lo que es un realce a la élite, pero sobre todo daba un poder sumamente amplio al emperador, ¿no? Pero sin embargo, a manos del emperador prácticamente no podía estar en contra del Estado, inclusive en las últimas etapas, en los últimos años del Imperio Romano, la mayoría de los emperadores fueron depuestos por los senadores y eventualmente pues los generales, en este caso del ejército romano, llegaron a ostentar el poder, ¿no? Y eso obviamente pues establecía una inestabilidad política, ya que directamente el Senado se peleaba por los territorios como tal, ¿no? Pero en fin, fueron etapas en donde prácticamente lograron establecer parámetros administrativos, establecieron organismos de control y sobre todo medidas de gobierno en general, ¿no? Ahora vamos a determinar las características fundamentales del Imperio Romano. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? Muy bien, ¿me ayuda, por favor? El señor Juan Gabriel Pozo, ¿estamos ahí? Sí, buenas tardes. Por favor. Deme un momentito. Muy bien. Ya. Las características principales de la cultura romana son las siguientes. Dominaban la flota marítima de la región y tenían un gran poder militar. En la antigua Roma eran politeístas. Años más tarde adoptarían la religión cristiana. Se desarrolló durante 3 periodos diferentes: la monarquía, república e imperio. Es una de las civilizaciones más importantes y determinantes de la historia mundial. Su sociedad se encontraba dividida entre patricios, plebeyos y esclavos. Su economía se basaba en la agricultura, ganadería y comercio. Y la última eran esclavistas. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, dentro de sus características principales, ¿no? Detallamos las siguientes. Dominaban la flota marítima de la región y tenían un gran poder militar, ¿no? Parte del crecimiento del Imperio Romano, por no decir en su totalidad, estaba en su poder militar, ¿no? Tenían un ejército sumamente grande, sumamente extenso, y además de ello eran estrategas, ¿no? Ellos directamente no conquistaban territorios al azar, sino más bien iban directamente por recursos en general, ¿no? También podemos establecer que en la antigua Roma eran politeístas y después adoptaron la religión cristiana. Dentro de sus inicios prácticamente no mantenían una religión politeísta, adoraban a diferentes dioses, ¿no? Y especialmente los dioses, en este caso, que representaban la naturaleza y que tomaron, en este caso, los dioses de los griegos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el dios más importante para los griegos o cuál es el más importante? El dios Júpiter, que representaba a Zeus.
Excelente, 10. Muy bien, señorita. Justamente así. Zeus lo representaban en Grecia y en Júpiter lo representaban en Roma, ¿no? Entonces, miren, tenían pues una adoración sumamente igual, por decirlo así, ya que los dioses pues solo cambiaban el nombre en general, ¿no? Después, con el pasar del tiempo, con el aparecimiento directamente del representante de Jesús, eventualmente se dio paso al establecer lo que es la religión del cristianismo, ¿no? Bueno, como ustedes saben prácticamente, el aparecimiento de Jesús, la muerte, los milagros, su actividad religiosa prácticamente con el pasar del tiempo, sembró las bases para que en su momento los romanos prácticamente lo instalaran como religión dentro de su territorio, ¿no? Aquí también podemos hablar de las formas de gobierno, la monarquía, la república, el imperio, y sobre todo también la influencia que ellos han tenido sobre las culturas en la antigüedad, ¿no? También Profesor, disculpe. excelente. Profesor, disculpe. El que en sí colocó las bases fundamentales del cristianismo fue Constantino, que fue un emperador romano. Excelente, muy bien. Bueno, en el caso de Constantino, pues prácticamente ya fue una etapa más allá del tiempo, ¿sí? Tuvo que transcurrir un montón de años, obviamente, pues para que Constantino lo instalara, ¿no? Porque realmente en esta época era muy difícil, ¿no? Ya reconsideremos que los romanos prácticamente perseguían a los cristianos porque decían que la culpa de la inestabilidad, la política y enfermedades prácticamente eran por los cristianos, ¿no? Y los perseguían hasta donde justamente Constantino directamente lo estableció, ¿no? Como la religión oficial. Ahora, si bien es cierto, ¿la religión cristiana sigue siendo importante en la actualidad o no? Sí, porque es la más grande, es la religión más grande que hay en el mundo. Ya, puede ser, excelente, muy bien. Entonces, miren, prácticamente, ¿no? Partió en esta situación, ¿no? También podemos hablar de la sociedad de los romanos que estaban directamente divididas en patricios, plebeyos y esclavos. Los patricios, que eran personas que tenían grandes recursos, la élite de los romanos, los plebeyos, en este caso, que venían a ser comerciantes, perdón, artesanos, y los esclavos, ¿no? Que en la mayoría de los casos eran prisioneros de guerra, ¿no? Recordemos que los esclavos eran utilizados pues para todas las actividades de los romanos, ¿no? También su economía se basaba en la agricultura, ganadería y el comercio. Miren, por ejemplo, acá tenemos algunas imágenes en donde podemos representar el mercado de los romanos, ¿sí? La representación de sus autoridades, ¿sí? Y la vida del Senado en general, ¿no? Ahora, vamos a su economía. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Alexandra? Alexandra, ¿estamos ahí? Sí. Buenas tardes, Licen. Buenas tardes, por favor. Sí, sobre la economía. Por favor. Ya, las actividades económicas romanas contaban con extensos recursos humanos y la riqueza de sus provincias. La economía de la cultura romana fundamentada en la agricultura y el comercio, el cual basado en la cría de ganados y el cultivo de las tierras. Los romanos eran dueños de las haciendas grandes, explotaban a los esclavos y ejecutaban las exportaciones de sus hortalizas, fuerzas, verduras frescas, moneda de la economía romana. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Bien, ahora, la economía, ¿no? Prácticamente de los romanos se basaba en la agricultura y el comercio, ¿no? Aquí directamente podemos establecer que los productos que más cultivaban eran hortalizas, frutas, verduras y también otra gran avance que dejaron los romanos prácticamente fue el utilizar monedas para las transacciones, ¿no? Miren, por ejemplo, las monedas que podemos observar aquí directamente
representaban lo que es el comercio en los romanos, ¿no? Obviamente no eran redondas en su totalidad, eran ovaladas, pero sobre todo detallaba directamente la representación del emperador. Sí, las representaciones de los emperadores y obviamente pues serán utilizados para el comercio en general, ¿no? Ahora, vamos a determinar qué tipo de monedas utilizaban. La moneda que más destacaban era el áureo o moneda de oro, justamente la que tenemos acá. El denario, moneda de plata, sí, muy bien. El sextecio, el dupondio, monedas de bronce y el as, moneda de cobre. ¿Sí? Monedas sumamente caracterizadas, ¿sí? Por el Imperio Romano y sobre todo directamente por sus autoridades. ¿Ok? Y la organización, obviamente, ¿no? Tenían a los patricios, la clase más alta, plebeyos que eran los comerciantes artesanos y los esclavos en general, ¿no? Y la organización política prácticamente estaba conformada, en este caso, por algunas administraciones. La primera era prácticamente la centurial, ¿sí? Después que eran conformadas, ¿no? Directamente por patricios, plebeyos, la tribal directamente conformada por los plebeyos y el Senado, en donde prácticamente se encontraba el poder de los patricios en general, ¿no? Entonces, miren, estas clases sociales prácticamente dominaban al Imperio Romano como tal, ¿no? Podemos encontrar lo que es el emperador, el Senado, los magistrados, que prácticamente eran las autoridades más importantes del antiguo Imperio Romano, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hasta el día de hoy nosotros podemos establecer que los romanos como tal han dejado una gran influencia dentro de nuestra sociedad, ¿no? Estableciendo directamente las formas de gobierno, estableciendo directamente lo que son parámetros administrativos y sobre todo, pues, las economías que se basaban directamente, ¿no? En la agricultura, en la ganadería, en el comercio y sobre todo también en la utilización de monedas, ¿no? Por ejemplo, nosotros utilizamos monedas para las transacciones comerciales o ya no. Sí, profesor, claro que sí. También el Imperio Romano también influyó mucho en cuanto a las leyes del derecho judicial, que es cuando la persona que estudia abogacía, derecho, o derecho penal, se basa mucho en lo que es en las leyes romanas. Excelente, muy bien, señorita. 10, muchísimas gracias. ¿Su apellido es? Rosa Mendoza, Rosa Sunil de Mendoza. Muy bien, regálenme un segundito. Aquí está, muy bien, señorita. 10, excelente. Aunque la siguiente semana ya vamos a ver el arte romano y ahí la íbamos a mencionar, pero muy bien, 10. Ahora, bien, chicos. Perdón, me adelanté. Se adelantó, muy bien, pero es excelente que los compañeros también conozcan, muy bien. Ahora, bueno, en el tema del día de hoy hemos finalizado. Vamos a hacer una pequeña actividad, por favor, ¿ya? Bien, si bien es cierto, bueno, nosotros hemos trabajado un poquito acerca del origen, de las características propias que tiene el Imperio Romano. Ahora, vamos a hacer una pequeña actividad, por favor. No sé si la anterior semana la plataforma les envió lo que es el video que tenían que realizar el pequeño resumen. ¿Me confirman? Sí, licenciado, sobre el video en YouTube. Excelente, Perdón. sobre este mismo ¿Por cierto? video. Sí, muy bien, excelente. ¿Sí les llegó? Sí, licenciado, sí nos llegó. Incluso teníamos que hacer un resumen de 5 líneas. Nada del otro mundo. Muy bien, excelente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? La actividad del día de hoy, ¿no? A ver, actividad de colocar, por favor. Muy bien. Ahora, vamos a verificar una pequeña actividad. Aunque la siguiente semana, bueno, tenemos el arte romano, ahí también vamos a tener una pequeña actividad, pero el día de hoy sí vamos a hacer una actividad sumamente sencilla. Me confirman, mi pantalla está siendo compartida, ¿verdad? Sí. Sí, Sí, profesor, sí. Excelente. Ahora, ¿cuál es la actividad? Por favor, vamos a realizar ustedes. Ok, no se olvidará de colocar los audios en silencio, por favor. Muy bien. Ahora,
bueno, antes de finalizar, ¿alguna duda, alguna inquietud, por favor, para ya compartirles la actividad que vamos a realizar? Sí, Em, profesor, ya acotar algo para que lo Claro. sepan los compañeros. El grado del emperador en el entonces, que era Julio César, se otorgaba a aquel emperador que tenía el conocimiento vasto para manejar el imperio. E incluso, como bien dijo mi compañera ahorita, Sunilde, el emperador en Roma logró crear lo que hoy en día somos o tenemos como los bomberos, como los auxilios y drenajes por las ciudades y las leyes romanas. Excelente, muy bien. ¿Su apellido, señor? Granado, Ricardo. Señor Granados, a ver, regáleme un segundito. Aquí está, señor Granados, 10. Muy bien, excelente, muy bien. Ahora, en este caso, pues, la pequeña actividad, pequeñísima que vamos a realizar, por favor, ¿ok? Bueno, la siguiente semana que tenemos el arte romano y, bueno, algunas aportaciones que nos han dejado, tenía pensado realizar una actividad artística, pero creo y considero que mejor será una consulta. Bueno, el día de hoy, por favor, pregunta. Ya, yo les voy a hacer una pregunta. De estas tres imágenes que tenemos aquí, ¿cuál se les hace más fácil para dibujarlas? el Coliseo Romano para mí. Ya, muy bien, el Coliseo. Los demás. Oh, veamos acá. A ver, regálame un segundito. No, las de acá están súper complicadas. Las de aquí. Coliseo Romano está bien. El Coliseo Romano o la estatua de Rómulo con la loba, Rómulo y Remo, también es fácil. También está excelente. Rómulo y Remo. Sí, ya muy bien. Coliseo Romano, dejémoslo para la siguiente semana. A ver, la de aquí. Esta de aquí, ¿verdad? Sí, se ve excelente, se ven bien. Excelente, muy bien. Entonces, actividad en clase, por favor. Vamos a dibujar en una hojita, en un cuadernito, ¿sí? Aquí, origen o leyenda del Imperio Romano. Vamos a colocar como título, leyenda del Imperio Romano, y vamos a dibujar, ¿no? ¿Ok? Así que vamos a trabajar, por favor. Nosotros tenemos clase hasta la 1:20. Vamos a tener 30 minutitos para hacer nada del otro mundo, ¿sí? Lo hacemos en una hojita, en un cuadernito. Una vez que terminemos, por favor, le toman una foto y la envían por la plataforma Canvas, ¿ok? Ahora, las personas que estamos trabajando, laborando, por favor, lo pueden enviar hasta el día de mañana, ¿sí? Los demás, Sí, ahorita. profesor, porque estoy en mi hora laboral, disculpe. Excelente, muy bien, sí, no se preocupe. Si estamos laborando, por favor, lo pueden enviar hasta el día de mañana. Los demás, ahorita tenemos media hora, por favor, ¿ok? Esta imagen de la leyenda del Imperio Romano, repito, colocamos como título Leyenda del Imperio Romano, dibujamos y me enviamos directamente por la plataforma Canvas ahorita, por favor. Y si estamos laborando, sí, lo van a enviar hasta el día de mañana, domingo en la noche. ¿Ok? Así que trabajamos, por favor.
Ya, muy bien, vamos terminando. Sí, ¿no? Todavía nos falta tiempo, ¿me confirman? Profesor, ya Sí, usted sabe, yo le un hago para poquito, por mañana. favor. Sí, pues muy bien, todavía tenemos tiempito.
Bien, chicos, nos quedamos hasta ahí, por favor. ¿Ok? Pasen un bonito día, cuídense mucho, Dios me los bendiga siempre. De aquí nos encontramos el siguiente sábado, ¿sí? Bueno, en la mañana deportiva, ahí nos vamos a encontrar, ¿ok? No se olviden de enviar la actividad, por favor. Que Dios me los bendiga siempre. Nos vemos la siguiente semana. Sí, cuídense Perfecto, mucho. licenciado. Igualmente. Que tengan un excelente fin de Buen semana. día.